Basado en los números y en la buena experiencia de tener wrestling en sus pantallas, en el año 2000, la cadena TNN firmó un acuerdo más grande con la Federación Mundial de Lucha para llevar Monday Night Raw a su compañía, lo que implicó exclusividad y excluyó la continuidad del show de ECW por aquella cadena de televisión. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Wrestling y Punto. El día de hoy, como cada jueves, un nuevo episodio del programa en donde repasamos, comentamos y recordamos un hecho, evento o semblanza relacionada a algún personaje de nuestro deporte espectáculo, sin importar las siglas ni los colores. Antes de comenzar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y sobre todo en TikTok. Y si estás aquí porque el algoritmo de YouTube es recontra buena onda con nosotros, por favor, dale like y suscríbete para que te salga todo el contenido. Bueno, esta semana se anunció que la empresa Total Nonstop Action Wrestling ha firmado un acuerdo televisivo con la cadena AMC. Este acuerdo no es solamente por los derechos para transmitir única y exclusivamente Impact. También AMC Network y TNA Wrestling van a compartir y distribuir contenido de wrestling dentro de también las plataformas digitales que tiene pues este canal. Este canal, como ustedes recordarán, este canal ha sido casa de muchas series televisivas de gran impacto, de gran éxito, como por ejemplo Mad Men, como por ejemplo The Killing, como por ejemplo la más conocida de todas, ¿no? Breaking Bad, que fue desde el 2008 hasta el 2013 uno de los programas más vistos en la historia de la televisión y uno de los mejores en lo que a contenido se refiere. Entonces, esta será la nueva casa televisiva de TNA Wrestling. Así que el día de hoy en el programa vamos a conversar un poco sobre acuerdos de televisión o los acuerdos que tuvieron WCW, WWF y la Extreme Championship Wrestling. Así que comencemos. Y bueno, vamos a comenzar por mi querida WCW. Cuando inició el proyecto de WCW como todos los conocemos, cuando Ted Turner adquirió Jim Crockett Promotions, WCW en esos primeros años estaba perdiendo entre 8 y 10 millones de dólares anuales. TNT y TBS veían a la lucha libre como un contenido barato que servía en horarios de poco valor para rellenar su parrilla de televisión. En aquel momento, muchos de los ejecutivos de Turner estaban cansados de la empresa, es decir, de WCW, porque tenían la idea de que era una empresa que no se podía salvar, ya que nadie la quería manejar. Llegaría un hombre conocido en la industria, hoy en día, pero en aquel momento era un rookie, un novato, en la persona de Eric Bischoff. Fue ascendido a vicepresidente ejecutivo en el año de 1994 y empezó con la idea de poder bajar costos, mejorar la producción y sobre todo buscar alianzas internacionales para que WCW dejara de ser una carga económica. En los primeros años de su gestión no había planes para Monday Nitro, tampoco había planes de competir directamente con la Federación Mundial de Lucha. Llegaría mayo de 1995 y Turner Broadcasting ya estaba descontenta con los ratings flojos de WCW y la percepción de que WWF controlaba completamente la televisión, pero a pesar de que se tenía ese descontento, un descontento parcial hasta cierto punto, Harvey Sitcher, encargado de la rama de deportes en Turner Broadcasting, elogió el trabajo de Eric Bischoff y en anteriores reuniones le comentó a Ted Turner lo siguiente,
que Eric Bischoff había reducido los costos en WCW, que por primera vez desde su historia, WCW estaba dejando de perder dinero y que tenía ideas muy frescas. Esto motivó a Ted Turner a querer escuchar directamente al hombre que, digamos, estaba haciendo la magia, entre comillas. Turner llevaba años con un resentimiento hacia Vince McMahon y hacia la Federación Mundial de Lucha, y en cada reunión y cada vez que tenía oportunidad decía lo siguiente: no voy a dejar de que Vince McMahon controle la lucha libre en la televisión. Esta guerra es personal. Bueno, yo creo que este tema de Vince contra Ted Turner es un tema que es bastante amplio. Creo que lo podríamos tocar próximamente. Pero bueno, vamos a proseguir con este tema que también está bastante interesante. Eric Bischoff llevaba meses argumentando internamente que WCW debía tener un programa en vivo, en prime time y fuera del formato típico grabado para diferenciarse de su competencia. Entonces Eric Bischoff recibe una llamada, la llamada ganadora, y su presencia es solicitada en la oficina de Ted Turner en Atlanta. Eric Bischoff describe que lo llevaron a una sala de reuniones llena de ejecutivos y tenía pensado hablarle a Ted Turner sobre la expansión internacional de WCW. El millonario Ted entró, se sentó y dijo lo siguiente: Eric, ¿qué necesitamos para competir con Vince? Eric Bischoff, sorprendido, respondió algo simple: necesitamos un show en prime time. Ted Turner lo miró a su secretaria y le dijo: ok, dale 2 horas en horario estelar en TNT. Se paró, se fue de la sala sin decir nada más. Los ejecutivos que eran parte de la reunión quedaron mudos, pálidos, porque nadie se atrevía a decirle que no al magnate de las telecomunicaciones. Ese fue el origen directo de WCW Monday Nitro. WCW ya era propiedad de Turner Broadcasting System, por lo que digamos que el acuerdo de televisión era interno entre empresas del mismo conglomerado, no un contrato externo típico de licencias de contenido y demás como se ve pues en AEW y en otras compañías, ¿no? Pero ese fue el motivo por el cual se gestó el contrato, bueno, el primer y único contrato televisivo que tuvo WCW con lo que es Turner Broadcasting. Ahora vamos a hablar de ECW, la extinta Extreme Championship Wrestling. El acuerdo televisivo entre la ECW y The Nashville Network, o más conocida como TNN, era originalmente de 3 años, iniciando el 27 de agosto de 1999, pero solamente tuvo un total de 59 episodios, teniendo el último el 6 de octubre del año 2000. El contrato no funcionó como los megacontratos que tenemos hoy en día, como el megacontrato que ha hecho Tony Khan con su canal de televisión, como el contrato que ha hecho TKO con Netflix. Según Paul Heyman, ECW no recibía gran dinero por parte de la cadena. En cambio, ECW asumía muchos de los costos de producción en su programa de televisión. La idea de TNN era que ECW ayudara a atraer un público más joven, masculino sobre todo, a su espacio televisivo. Durante su emisión, el show impulsó un aumento notable en la audiencia masculina en su franja horaria. Aunque parecía una buena oportunidad para ECW, el trato con TNN generó múltiples problemas estructurales que contribuyeron a la caída de la ECW. Por ejemplo, TNN quería que ECW suavizara su estilo. Bueno, todos los que escuchan el podcast, los que consumen contenidos de lucha libre saben cuál era el estilo de ECW, hardcore, violento, pero TNN exigió cambios para hacerlo a un programa más television friendly, lo que generó fricciones con la visión original de Paul Heyman. ECW recibió un presupuesto de producción muy bajo, lo que hizo difícil igualar la calidad de los shows de las otras grandes promociones de la época, como Nitro y como Monday Night Raw. Además, a pesar de tener una buena audiencia para los estándares de TNN,
incluso se dice que era uno de los shows más vistos en aquel momento, la cadena no pasaba ningún tipo de comercial y tampoco promocionaba bien a la ECW dentro de su programación, lo que limitó su alcance real. Basado en los números y en la buena experiencia en tener wrestling en sus pantallas, en el año 2000 la cadena, es decir TNN, firmó un acuerdo más grande con WWF para llevar su programa Monday Night Raw a su canal, lo que implicó la exclusividad de la lucha libre y excluyó la continuidad de ECW. Entre 1999 y el 2000, Raw era el programa más visto en USA Network, pero la cadena pagaba muy poco en comparación con el valor que Raw generaba. Vince McMahon en esa época pensaba que USA Network no promocionaba lo suficiente a WWF, que tampoco valoraba el éxito de Raw y sobre todo que no ofrecía un contrato competitivo. A la vez, Viacom, empresa matriz de TNN, estaba buscando contenidos para MTV, para CBS, VH1 y TNN. Viacom quería deporte y entretenimiento para una audiencia masculina entre 18 y 34 años. La WWF en aquel momento encajaba con lo que buscaban. Los ejecutivos de Viacom empezaron reuniones secretas con Vince y su equipo, es decir, Jim Ross y Kevin Dunn, y el objetivo de Viacom era llevar a Raw a TNN y llevar SmackDown a MTV, y sobre todo integrar a la WWF a las campañas de promoción de MTV. Viacom veía que el rating de ECW era favorable y simplemente buscó algo más grande. Viacom ofrece un contrato más grande que el de USA Network y este trato incluía más verdes y estos verdes que USA Network no podía igualarse. Ese fue el contrato más grande que WWF había recibido en su historia hasta ese momento. El acuerdo entre WWF y TNN derivó en la cancelación de ECW en la misma cadena. El último episodio, como ya lo comenté, fue el 6 de octubre del año 2000. Tras la cancelación, ECW prácticamente quedó en el olvido. Perdió la exposición nacional, dejó de recibir esos pocos ingresos que tenía por sus programas y, combinado con problemas internos financieros, luchadores sin pagar y deudas, la empresa se declaró en bancarrota en el 2001. Y ustedes se preguntarán, si al inicio dije que el acuerdo era de 3 años, ¿por qué al año se levantó el show del aire? Bueno, les comento que TNN sí cumplió legalmente con el mínimo del contrato y de fechas, pero no cumplió con varias promesas comerciales, lo que Paul Heyman e ECW siempre denunciaron públicamente. Técnicamente no rompió el contrato, solo que se amparó en la cláusula que decía que el mínimo garantizado era esa cantidad de fechas, lo que llevó a ECW a la bancarrota de forma directa. Y ya para terminar, vamos a hablar pues de WWF y su contrato con USA Network. Antes de Monday Night Raw, la federación tenía varios programas en USA desde principios de los 80, llámese All American Wrestling, Tuesday Night Titans y Primetime Wrestling. USA Network confiaba en WWF a ojos cerrados, pero a finales de 1992 la federación estaba perdiendo audiencia y Primetime Wrestling ya no funcionaba. Vince McMahon quería reinventar todo su producto televisivo. En ese momento tuvo una idea radical: un programa semanal en vivo desde Nueva York, desde un lugar pequeño, con más contenido realista, y para eso necesitaba un canal dispuesto a transmitir en vivo este contenido, un canal que confiara en él y sobre todo un canal que no interfiriera en la creatividad de sus shows. Se planteó una reunión entre los ejecutivos de USA Network y la Federación Mundial de Lucha, y Vince McMahon buscaba crear en ese momento algo que no se parezca al wrestling tradicional, teniendo como base una transmisión en vivo desde un lugar pequeño, sin set caros, es decir, solo acción, caos y lucha libre.
Los ejecutivos se sorprendieron porque nadie emitía wrestling en vivo cada semana. La idea de hacer el show en un lugar pequeño era fascinante para la televisión, y el concepto, a pesar de que sonaba caro y arriesgado, era el más económico de todos. Pero Vince tuvo una frase importante en esta reunión que se da con los ejecutivos. Cuando están hablando de costos, Vince McMahon dijo: producir este programa será más barato que Primetime Wrestling. En ese momento, USA Network tenía la obsesión de reducir costos, y este fue un argumento decisivo para que a Vince McMahon y a la WWF le dijeran que sí. Ahora también Vince McMahon dijo que este show iba a ser barato, y USA Network se lo tomó literal, ya que aceptó financiar el show de manera parcial. Raw debutaría un 11 de enero de 1993 desde el Manhattan Center. Parte de esta financiación parcial es que USA Network le había ofrecido a WWF un contrato de licencias de contenido, más no de producción. Es decir, me interesa el contenido, pero ve tú cómo lo generas y cómo produces ese contenido. Por tal motivo, WWF producía y financiaba todos sus shows. USA Network le pagaba una tarifa de transmisión a WWF. Los números exactos no se han revelado públicamente, pero se sabe que USA Network pagaba menos de lo que WWF gastaba en producir Monday Night Raw. Vince veía el show más que nada como una inversión de exposición que de ganancia. Se estima que USA pagaba entre 5 y 7 millones de dólares anuales por tarifa de emisión, mientras que producir Monday Night Raw costaba más que lo antes mencionado. Por esta suma, WWF tenía que entregar un show semanal, respetar los estándares de televisión, es decir, el lenguaje, la violencia, la sangre, y garantizar presentaciones en vivo o con un mínimo de edición. USA Network estaba obligado a emitir Monday Night Raw todos los lunes en horario estelar, promocionar el programa en su parrilla y, sobre todo, no interferir directamente en el contenido creativo que se mostraba en sus pantallas. Un punto muy importante para la narrativa que WWF quería tener en aquel momento. Y bueno, hemos querido dedicar este espacio para poder repasar la historia de los contratos televisivos de WCW, de ECW y de WWF. No estamos hablando de AEW porque es algo actual, lo pueden buscar en cualquier página de internet, lo van a encontrar. Pero vamos a ver pues cómo le va a Impact, ¿no? Vamos a ver qué condiciones comerciales le ponen a TNA, cuál es la media que va a querer AMC que Impact tenga como rating. Vamos a ver cuál es el efecto también de este acuerdo que tiene TNA con WWE, que no se va a romper, va a seguir. Y lo más importante, sobre todo, es que hay lucha libre pues ahora también los jueves, ¿no? Impact se emitirá los jueves, al igual que este humilde espacio. Vamos a ver qué es lo que depara el futuro para Impact. Me parece que es una movida muy buena, pero vamos a ver cómo se maneja todo, ¿no? Así que sin nada más que decir, nos encontramos la próxima semana. Un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.